Hola, buenas a todos. Me alegra saber que estáis ahí. Siempre es un plus de motivación conocer que hay alguien para el que preparar los vídeos. Y hoy vamos a hablar de cuál es la estructura que adoptan las moléculas en el espacio, es decir, de geometría molecular. La geometría molecular puede conocerse, esa estructura de las moléculas, de un modo empírico. Se conoce empíricamente gracias a estudios, por ejemplo, de difracción de rayos X o estudios del momento dipolar. Estos estudios consisten en el estudio de la dirección, el sentido e intensidad de la fuerza de atracción entre átomos y pueden incluso medirse ángulos entre los diferentes enlaces. Y de esta manera hemos podido conocer, por ejemplo, cuál es la estructura o la geometría de moléculas como el cloro, que es lineal, o como el agua, que tiene geometría angular, o el amoníaco, que tiene geometría piramidal. Pero ¿por qué se produce este tipo de geometría, que varía de unas moléculas a otras? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues lo podemos ver o lo podemos explicar. Se explica gracias a la teoría de orbitales atómicos, que ya hemos visto, también conocida como de enlaces de valencia. De enlaces de valencia. Esta teoría es quizás menos rigurosa que otra alternativa que se llama teoría de orbitales moleculares. Pero quizás sea la de enlace de valencia más intuitiva, entonces la que vamos a ver hoy, la que vamos a ver ahora. En cualquier caso, voy a producir un vídeo sobre la teoría de orbitales moleculares por si a alguno de vosotros le interesa y le quiere echar un vistazo. Bien, esta teoría de enlace de valencia dice que la geometría viene dada por los orbitales de los electrones que forman enlace. Entonces, la geometría depende de los orbitales que participan del enlace. De modo que se simplifica bastante, solamente nos teníamos que fijar en el último nivel, en la configuración electrónica del átomo, y ver cuáles son los orbitales que forman enlace. Vamos a ir viéndolo con el ejemplo de las moléculas que hemos puesto ahí antes. En el caso del cloro, que tiene su último nivel, sería estructura, su configuración electrónica sería 3s2p5, si colocamos los orbitales p de un átomo de cloro en las tres posiciones del espacio, vertical, horizontal y de profundidad, esto sería un átomo de cloro. Al unirse con otro átomo de cloro lo haría a través de este orbital p, que se encuentra en la horizontal, porque los otros estarían completados con electrones, tendría este orbital p sus dos electrones, este sus dos electrones, pero este, en el caso de ese átomo de cloro, tendría uno, este otro átomo de cloro estaría también con esos orbitales completos y formaría enlace, que sería el otro átomo de cloro, a través de este orbital p también. De modo que si os fijáis, tenemos una estructura lineal. Se dice que se estarían solapados estos orbitales formando ese alineamiento.
Si hacemos o lo colocamos con el diagrama de barras, que es un poco más intuitivo, nos quita tanto orbital de por medio, tendríamos que un átomo de cloro está enlazado linealmente con otro átomo de cloro. En el caso del agua, el oxígeno tiene en su último nivel, que es nivel 2, sería 2s2p4, de modo que si dibujamos sus orbitales, lo que tenemos sería, este sería el átomo de oxígeno, tendría uno de sus orbitales completo con electrones, en otro tendría un electrón y en otro tendría un electrón. Y esos electrones, vamos a poner otro color, estarían completados con los electrones que aportaría el orbital S1 del, vamos a colocar otro electrón, de los hidrógenos. De modo que esto sería un hidrógeno, átomo de hidrógeno, y esto sería otro átomo de hidrógeno. Como veis, en este caso va a estar formando un ángulo teórico de 90 grados. Si lo ponemos con el diagrama este de barras, tendríamos este el átomo de oxígeno, que forma enlace con un átomo de hidrógeno por ahí y con otro átomo de hidrógeno por aquí. Como digo, ese sería el ángulo teórico, sería de 90 grados. Aquí deberíamos tener 90 grados. Sin embargo, no es así, no ocurre así. Es algo mayor. ¿Por qué? Bueno, hay diversas teorías. Una de ellas dice que es algo mayor. Por cierto, ha sido medido gracias a esos métodos empíricos. En concreto es 104,5, debido a la repulsión que sufren los núcleos, los protones del hidrógeno entre sí. Entonces abre un poquito ese ángulo. Esta sería, por cierto, lineal, como podéis ver, y esta sería angular. El tercer ejemplo, el del amoníaco. El hidrógeno 2s2p3. Entonces podéis imaginar que en cada uno de sus orbitales va a tener un solo electrón. Uno en S horizontal, en este vertical y en este otro en S de profundidad, que van a ser completados por sus correspondientes enlaces con el orbital y el electrón que aporta el hidrógeno. Vamos a colocar aquí el otro electrón. Entonces estos serían átomos de hidrógeno. Como veis, va a tener una estructura diferente. Esto tendría ya una estructura espacial, no sería plana. Tendríamos este hacia abajo, hacia el lado, y este saliendo como hacia afuera en profundidad. A eso se le llama estructura piramidal, que si la colocamos aquí, con el diagrama de barra, tendríamos el átomo de nitrógeno enlazando con un átomo de hidrógeno hacia un lado, con otro átomo de hidrógeno hacia otro, y saliendo, a ver si consigo medio hacerlo, como hacia afuera, tendríamos el átomo de hidrógeno. A esto se le llama piramidal. De nuevo, ángulos teóricos entre ellos de 90 grados, pero que no son tales. Por ejemplo, aquí tendríamos un ángulo de 107 grados, debido a esa repulsión entre los núcleos del hidrógeno. Bien, vamos a hablar ahora de polaridad, porque está muy relacionada en muchos casos con la geometría. La polaridad tiene que ver con el enlace covalente en sí mismo y con la geometría. Vamos a empezar por el enlace covalente. El enlace covalente puede ser ligeramente polar. Si bien el enlace covalente no forma iones, es decir, no hay iones, sí puede presentar cargas parciales. Sí presenta cargas parciales, que pueden ser negativa o positiva. El átomo más electronegativo, que forma parte de ese enlace, va a tener una carga parcial negativa. ¿Por qué? Pues porque ese átomo va a atraer hacia sí más los electrones del enlace. Entonces va a haber más probabilidad de encontrar a su alrededor esos electrones, y va a tener una cierta carga negativa. Y
menos electronegativo va a tener una cierta carga parcial, este es el símbolo de carga parcial positiva. Vamos a ver eso con los ejemplos, con nuestros ejemplos. En este caso, en el caso del cloro molecular, tenemos que los dos átomos son exactamente iguales, de modo que ambos átomos van a realizar un tirón o van a tirar de los electrones que conforman el enlace exactamente con la misma intensidad, de modo que van a quedar en el medio. ¿Y esto qué crearía? Debido a esa igual atracción de electrones, crearía un enlace apolar. Y efectivamente la molécula Cl2 es totalmente apolar. En el caso del oxígeno, pues aquí tenemos que explicar un poco de nuevo esto que hemos comentado. Como el oxígeno es más electronegativo, eso significa que tiene más avidez por los electrones, los necesita más, va a tirar de ellos y los va a acercar más a su núcleo. De modo que en los orbitales de enlace va a haber una mayor probabilidad de encontrar los electrones en una zona más cercana al átomo de oxígeno. Eso va a crear una cierta carga, sin un ion, sin una cierta carga negativa alrededor del átomo de oxígeno y cargas positivas alrededor de los átomos de hidrógeno. Por lo tanto, y resumiendo, como la electronegatividad del oxígeno es mayor que la del hidrógeno, va a producirse una molécula, en este caso, polar. En concreto, un dipolo con una carga positiva en la parte del una carga negativa, perdón, en la parte del oxígeno y carga positiva en la parte de los hidrógenos. Es un dipolo. El famoso y archiconocido por su importancia dipolo del agua. En el caso del nitrógeno igual, no voy a repetirme, los átomos, los electrones de enlace van a ser más atraídos por el átomo del nitrógeno que por los del hidrógeno, entonces va a crearse una carga positiva en esta zona y una carga negativa en la zona del átomo del nitrógeno. Hemos dicho antes que esa polaridad no solamente depende del enlace covalente, sino que también depende de la geometría de la molécula. ¿Por qué? Pues porque hay veces que, aunque el enlace covalente es polar, resulta que la molécula, vamos a poner aquí, la molécula es apolar. Vamos a verlo con un ejemplo. Esto, por supuesto, va a ser debido a la geometría. En concreto, esto se va a ver a que va a tener esa molécula una geometría, como vamos a ver ahora, simétrica. Geometría simétrica de esa molécula. Vamos a verlo con el ejemplo vamos a poner un color que sea claro, negro. El ejemplo del trifluoruro de bromo. El trifluoruro de bromo tiene una simetría que se llama trigonal plana. Una geometría simétrica trigonal plana, en la cual tenemos el átomo de boro situado en el centro y formando enlace con un átomo de flúor por aquí, un átomo de flúor por acá y un átomo de flúor por allá. Evidentemente, el flúor más electronegativo va a tirar de los electrones de enlace hacia su centro. De modo que, si bien tenemos tres enlaces apolares, esta molécula va a ser apolar, ya que los átomos de flúor tiran de un modo tal que contrarrestan esos momentos dipolares y en conjunto la molécula va a ser apolar. Porque, como he comentado antes, el momento dipolar es 0. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que haya quedado claro. Espero que tengáis una mejor idea o sepáis ahora algo mejor a qué se debe esa geometría molecular y que entendáis algo mejor la polaridad de la molécula. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo.